En medio de esa confusión, olvidamos la verdad más importante de todas. Nuestro valor no depende de la opinión de los demás, sino de Dios. Él nos creó con un propósito, con un amor inquebrantable, y ninguna mirada de indiferencia o palabra de desprecio puede cambiar eso. Isaías 43:4 nos lo recuerda con una certeza que resuena en lo más profundo del corazón. Porque a mis ojos eres valioso y digno de honra, y yo te amo. ¿Lo has olvidado? ¿Has permitido que el rechazo de otros nuble la verdad de Dios sobre tu vida? El enemigo usa la falta de reconocimiento para sembrar inseguridad, para hacerte dudar de lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Quiere que creas que no eres suficiente, que si alguien no te valora es porque en realidad no tienes nada especial. Pero eso es una mentira. El diablo es experto en distorsionar la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque sabe que una persona que no reconoce su valor es una persona que caminará con la cabeza baja, sin fe, sin confianza, incapaz de ver las puertas que Dios abre delante de ella. Sin embargo, cuando decides verte a través de los ojos de Dios y no de los ojos de quienes te menosprecian, todo cambia. Piensa en José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos no lo valoraron, lo vieron como una amenaza, lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su hogar y de su padre. Para ellos, José no era más que un problema, alguien a quien debían quitar del camino. Pero para Dios, José era un instrumento escogido para un propósito mayor. Pasó de ser un esclavo a ser gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque su valor nunca estuvo en la opinión de sus hermanos, sino en el plan de Dios para su vida. Cuando alguien no te valora, no significa que no valgas. Significa que esa persona no tiene la capacidad de ver lo que Dios ya ha puesto en ti. Pero Dios sí lo ve. Y tarde o temprano, si permaneces fiel, Él te exaltará en el momento preciso. Jesús mismo vivió el desprecio. La gente lo miraba y se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 3:55. No entendían que tenían al Hijo de Dios frente a ellos. Lo subestimaron, lo rechazaron, incluso en la cruz, mientras sufría por amor, todavía había quienes se burlaban de él. Pero el rechazo de los hombres nunca cambió su misión. Él no buscó validación en la aceptación de los fariseos ni en la admiración de las multitudes. Su mirada estaba puesta en el Padre, en el propósito eterno que debía cumplir. Y al final, lo que los hombres despreciaron, Dios lo exaltó, dándole un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Si el mismo Jesús, siendo Dios hecho carne, fue rechazado, ¿cómo podríamos nosotros esperar ser valorados por todos? No todos verán tu luz, no todos entenderán tu valor. Pero eso no significa que no lo tengas. Hay personas que, incluso cuando ven oro, lo tratan como si fuera piedra. Porque su incapacidad de reconocer el valor de algo no cambia la realidad de lo que es. Un diamante sigue siendo un diamante, aunque alguien lo pise. Una perla sigue siendo una perla, aunque la arrojen al lodo. Y tú sigues siendo valioso, aunque alguien no lo reconozca. La falta de reconocimiento de otros no es un indicador de tu valor, sino una oportunidad para definir dónde pones tu identidad. Si la pones en la aprobación de las personas, vivirás una montaña rusa emocional, sintiéndote bien cuando te aplauden y mal cuando te ignoran. Pero si la pones en Dios, nada ni nadie podrá moverte. David lo entendió. Cuando Samuel llegó a casa de Isaí buscando al futuro rey de Israel, ni siquiera pensaron en él. Su propio padre no lo tomó en cuenta. Lo dejaron fuera, cuidando ovejas, como si no tuviera importancia. Pero Dios no se equivoca.
Mientras los hombres miraban a los hermanos de David como los posibles elegidos, Dios dijo: «No mires su apariencia ni su altura, porque lo he rechazado. El hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16:7. Así actúa Dios. Él ve lo que otros no ven. Cuando alguien te menosprecia, Dios te tiene en cuenta. Cuando alguien te ignora, Dios te observa con amor. Cuando alguien cree que no eres suficiente, Dios ya ha declarado que eres su hijo amado. No dejes que el desprecio de las personas haga que olvides la identidad que Dios te ha dado. Porque el mismo Dios que sacó a David del campo y lo puso en el trono, el mismo Dios que levantó a José de la esclavitud y lo llevó al gobierno, el mismo Dios que permitió que Jesús fuera humillado para luego glorificarlo, es el Dios que está contigo. Es fácil caer en la trampa de la comparación, de pensar que si otros son valorados y tú no, entonces algo debe estar mal contigo. Pero cada persona tiene un proceso diferente, una historia distinta, un propósito único. No busques validación en lugares donde Dios no quiere que te afirmes. A veces el rechazo es protección. A veces Dios permite que ciertas personas no te valoren porque si lo hicieran, te quedarías en un lugar donde no debes estar. Él quiere llevarte más lejos, a lugares donde realmente seas apreciado, donde tu luz no solo sea vista, sino donde también pueda brillar con toda su intensidad. Si alguien no te valora, no es tu pérdida, es la suya. Porque cuando una persona no reconoce el valor de lo que tiene frente a ella, es ella quien pierde, no tú. Lo que Dios ha depositado en ti sigue intacto. Y en el momento adecuado, las personas correctas verán en ti lo que otros no pudieron ver. Sigue caminando con la certeza de que tu valor viene de Dios. No te aferres al deseo de ser reconocido por quienes no tienen la capacidad de verte como Dios te ve. No necesitas la aprobación de los hombres cuando ya tienes el sello de Dios sobre tu vida. El enemigo querrá susurrarte que si alguien te desprecia es porque no eres suficiente. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Efesios 2:10 se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuiste creado para ser ignorado, sino para cumplir un propósito divino. No fuiste formado por las manos del Altísimo para vivir esperando validación de quienes no saben reconocer lo que Dios ha hecho en ti. Cuando alguien no te valore, alégrate, porque eso significa que Dios te está apartando para algo mayor. No te lamentes por quienes no supieron ver tu valor. Regocíjate en aquel que siempre lo ha visto, porque en el tiempo de Dios serás colocado en el lugar donde debes estar, rodeado de personas que sí sabrán apreciar lo que llevas dentro. Mantente firme en esta verdad. Fuiste creado por Dios, amado por Él, y nada ni nadie podrá cambiar eso. El rechazo es una de las experiencias más difíciles que una persona puede enfrentar. La sensación de ser ignorado o menospreciado puede sembrar dudas, hacer que el corazón se llene de preguntas y que la mente comience a buscar explicaciones. Pero lo que a menudo se ve como un rechazo, en realidad puede ser una redirección divina. Cuando alguien no te valora, no significa que no tengas valor, sino que esa persona no tiene la capacidad de reconocer lo que Dios ha puesto en ti. El problema no está en tu esencia, sino en los ojos que no saben ver. Jesús mismo advirtió que habría momentos en los que el desprecio y la falta de reconocimiento formarían parte del camino. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Juan 15:18. No todos entenderán quién eres ni lo que llevas dentro, pero Dios siempre tiene un propósito en cada experiencia.
A lo largo de la historia, muchos han sido rechazados antes de alcanzar su destino. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Moisés fue menospreciado por su propio pueblo cuando intentó defender a un hebreo. David fue ignorado cuando Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel. Ninguno de ellos fue valorado en su momento, pero Dios ya había determinado su propósito mucho antes de que alguien reconociera su grandeza. Lo que parecía un rechazo era, en realidad, el primer paso hacia el cumplimiento del plan divino. A veces, Dios permite que ciertas puertas se cierren, no como un castigo, sino como una señal de que el camino no está en ese lugar. Cuando una persona no te valora, es posible que Dios esté apartándote de relaciones, ambientes o situaciones que podrían desviarte de tu propósito. El ser humano tiende a aferrarse a lo que conoce, incluso cuando no le hace bien. Pero Dios, en su infinita sabiduría, usa el desprecio de otros para empujarnos hacia lo que realmente nos corresponde. El mismo Jesús enfrentó este tipo de rechazo cuando volvió a su tierra y encontró incredulidad entre los suyos. Un profeta no es despreciado, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Marcos 6:4. No fue valorado por quienes lo conocían desde la infancia, pero eso no detuvo su misión. La tendencia natural es tratar de demostrar nuestro valor, buscar la validación de quienes nos han rechazado, insistir en ser reconocidos. Sin embargo, cuando alguien no ve el propósito que Dios ha puesto en tu vida, no es necesario forzar la aceptación. Jesús no insistió en ser aceptado en Nazaret, no trató de convencer a quienes no creyeron en él. Simplemente siguió adelante, cumpliendo la voluntad del Padre. A veces, la mejor respuesta ante el desprecio no es discutir ni tratar de probar nada, sino seguir avanzando con la certeza de que Dios abrirá las puertas correctas en el momento indicado. El problema no es el rechazo, sino la reacción ante él. Si la validación de los demás se convierte en la fuente de identidad, cualquier desprecio se sentirá como una herida mortal. Pero cuando la identidad está firmemente establecida en Dios, ninguna opinión externa podrá cambiar lo que Él ya ha determinado. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Salmo 138:8. Dios nunca permite que algo suceda sin un propósito. Cada situación, incluso la más dolorosa, puede ser usada para llevarte más cerca de tu destino. El rechazo muchas veces viene antes de la exaltación. José pasó por la traición y la injusticia antes de llegar al palacio. Moisés enfrentó el rechazo antes de convertirse en el líder que guiaría a Israel. David fue subestimado antes de ser reconocido como rey. Cuando alguien no te valora, puede ser que Dios te esté preparando para un nivel mayor. Pero para llegar allí, es necesario soltar lo que no te corresponde y confiar en el proceso. Jesús no fue exaltado sin antes ser humillado. En la cruz escuchó burlas y desprecio, pero eso no cambió su identidad ni su propósito. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Lo que parecía una derrota era en realidad la manifestación del plan divino. Nada de lo que sucede en la vida de un hijo de Dios es casualidad. Si alguien no te valora, si una relación se rompe, si una puerta se cierra, es porque Dios está moviendo las piezas para cumplir su propósito. Luchar por permanecer en lugares donde no eres apreciado puede retrasar lo que Dios quiere hacer. El apego a lo que no corresponde solo genera desgaste y confusión. En ocasiones, el rechazo es una forma de protección. Dios ve lo que el ser humano no puede ver
y sabe cuándo es necesario alejar a alguien para evitar un daño mayor. El tiempo revela lo que en el momento parece incomprensible. Años después de haber sido vendido como esclavo, José pudo ver con claridad el propósito de su sufrimiento. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo fue usado por Dios para elevarlo. Nada de lo que sucede escapa del plan divino. El rechazo de hoy puede ser la puerta a la bendición de mañana. Las emociones pueden nublar la percepción. La tristeza y la decepción pueden hacer que el corazón se aferre a lo que no debe. Pero cuando la confianza está en Dios, el dolor del momento se convierte en un puente hacia algo mejor. La fe no se basa en lo que se siente, sino en lo que Dios ha prometido. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 25:28. Lo que parece una pérdida puede ser en realidad un rescate. Nada que venga de Dios requerirá que mendigues atención o reconocimiento. Las personas correctas sabrán valorar lo que Dios ha depositado en ti. No será necesario convencerlas, forzar su aceptación ni rogar por su aprecio. Cuando Dios pone a alguien en tu camino, la conexión fluirá sin necesidad de manipulación. Insistir en ser aceptado en lugares donde no eres bien recibido solo genera frustración. Jesús instruyó a sus discípulos a sacudir el polvo de sus pies cuando no fueran bien recibidos. Mateo 10:14. La vida no se detiene por la falta de reconocimiento de algunos. La clave está en avanzar con la certeza de que Dios tiene el control. Aun cuando el presente sea incierto, aun cuando las heridas del rechazo sean recientes, la confianza en Dios es el ancla que sostiene el alma. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no deja nada a medias. Su plan es perfecto, incluso cuando parece que las cosas se desmoronan. La prueba del rechazo es una de las más difíciles, pero también una de las más necesarias. Quienes han sido procesados en el horno de la indiferencia y la falta de reconocimiento son aquellos que aprenden a depender solo de Dios. Su fe no se basa en la aprobación humana, sino en la certeza de que Dios es quien dirige su destino. Lo que hoy duele, mañana será el testimonio de cómo Dios tomó una situación difícil y la usó para algo glorioso. Cada proceso tiene un propósito. Cada rechazo, cada indiferencia, cada puerta cerrada es parte del plan. Dios nunca permitirá que algo sea quitado sin tener preparado algo mejor. Cuando alguien no te valora, en lugar de lamentarte, levanta la mirada y sigue caminando. Porque lo que Dios tiene para ti siempre será mayor que lo que dejaste atrás. El corazón humano anhela amor y reconocimiento. Es una necesidad profundamente arraigada que impulsa a las personas a buscar aceptación en quienes las rodean. Sin embargo, cuando ese amor no es correspondido y el reconocimiento nunca llega, el alma se inquieta, preguntándose qué hizo mal. La tentación de insistir, de aferrarse a la esperanza de que las cosas cambiarán, se vuelve fuerte. Pero no siempre el problema es la falta de esfuerzo o la ausencia de cualidades dignas de aprecio. En muchos casos, la falta de valoración de otros no es una señal de que haya algo mal en quien la sufre, sino una confirmación de que está buscando en el lugar equivocado. La Escritura enseña que Dios es el origen del amor y que solo en Él puede encontrarse la plenitud que el alma necesita. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. El amor genuino no es egoísta, no es mezquino,
no ignora ni menosprecia. Si alguien no es capaz de valorar la presencia de otra persona en su vida, entonces esa persona no ha aprendido a amar de la manera en que Dios enseña. Aferrarse a relaciones o situaciones donde no se recibe el amor que Dios ha diseñado es permitir que la vida se consuma en la espera de algo que no llegará. El amor que Dios ofrece no se basa en condiciones humanas, no depende de la apariencia, del estatus o de la capacidad de cumplir expectativas ajenas. Es un amor constante, inquebrantable, que no se desgasta con el tiempo ni desaparece con los errores. Romanos 8, 38, 39 declara con certeza que nada puede separarnos del amor de Dios. Ese es el estándar divino. Cualquier relación que haga sentir que se debe luchar para ser aceptado, que genera ansiedad o que produce inseguridad, se aleja del modelo que Dios ha establecido. En la Biblia hay ejemplos claros de personas que no fueron valoradas por quienes las rodeaban, pero que nunca dejaron que eso definiera su identidad. Uno de los más notables es el de Jesús en la casa de Simón el fariseo. Mientras los invitados lo miraban con indiferencia, una mujer pecadora entró y derramó un frasco de perfume costoso sobre sus pies, lavándolos con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Simón y los demás no comprendieron lo que estaba sucediendo, no valoraban la presencia de Jesús ni entendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. Jesús, al ver la actitud de aquella mujer, le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Lucas 7:48. No fue la aprobación de los fariseos la que definió el valor de aquel momento, sino el amor genuino y sincero que brotó del corazón de la mujer. Cuando una persona no te valora, es posible que esté tan atrapada en sus propias limitaciones que no pueda reconocer lo que tiene frente a ella. Pero eso no cambia la realidad de quién eres ni de lo que Dios ha depositado en ti. Los discípulos de Jesús también enfrentaron rechazo cuando llevaron el mensaje del Evangelio a diferentes lugares. Él mismo los instruyó a no aferrarse a aquellos que no los recibieran y les dijo: «Y si no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o ciudad, sacudan el polvo de sus pies». Mateo 10:14. La enseñanza es clara. No es necesario insistir en ser valorado por quienes no tienen la capacidad de hacerlo. El amor de Dios nunca obliga a una persona a quedarse en un lugar donde su dignidad es ignorada. Su voluntad no es que alguien viva en la constante lucha de intentar demostrar su valor. En 1 Corintios 13 se describe el amor verdadero como paciente, benigno, sin envidia, sin orgullo, sin egoísmo. Un amor que no se irrita, que no guarda rencor y que todo lo soporta. Este amor no manipula, no condiciona, no minimiza. Si lo que se recibe no se parece a esto, entonces no es el amor que Dios desea para sus hijos. Aferrarse a la necesidad de ser apreciado por quien no lo hace puede convertirse en un obstáculo para recibir lo que Dios ha preparado. Mientras alguien lucha por encontrar su lugar en la vida de otra persona que no le valora, pierde la oportunidad de estar en el lugar donde realmente pertenece. La historia de Ruth es un testimonio de esto. Después de enviudar, pudo haberse quedado en Moab, en una tierra donde su futuro era incierto y donde no había seguridad para ella. Pero decidió seguir a Noemí y confiar en Dios. No sabía lo que le esperaba en Belén, pero al soltar lo que no le pertenecía, encontró gracia ante los ojos de Buz y fue restaurada. Dios nunca quita algo sin la intención de dar algo mejor. Cuando alguien se aleja, cuando una puerta se cierra, cuando una relación llega a su fin, es porque algo más grande está en camino. Pero para recibirlo, es necesario soltar lo que no tiene futuro. El deseo de ser valorado por la persona equivocada puede convertirse en una trampa que impide avanzar hacia el propósito divino.
No todo lo que se pierde es una pérdida. A veces, lo que parece una derrota es, en realidad, un rescate. Jesús nunca pidió que lo valoraran, nunca rogó por reconocimiento, ni buscó la aprobación de los líderes religiosos de su tiempo. Su identidad estaba anclada en el Padre, no en la aceptación de los hombres. Cuando estuvo ante Pilato, no se defendió ni trató de probar quién era. Sabía que su misión no dependía del juicio de los demás, sino de la voluntad de Dios. En Juan 19, 10, 11, Pilato le dijo: ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero Jesús respondió con firmeza: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. El desprecio de los hombres no afectó el cumplimiento del propósito divino en Jesús. No permitió que la falta de reconocimiento lo desviara ni lo hiciera dudar de su llamado. Esa es la enseñanza más grande que se puede extraer de su vida. No es la validación humana lo que define el destino de alguien, sino la voluntad de Dios. Las relaciones que están alineadas con el plan de Dios no requieren forzarse. No hay necesidad de luchar para ser visto, de competir por atención o de probar constantemente el propio valor. Dios coloca a las personas correctas en el momento correcto. Así como Elías fue guiado hacia la viuda de Sarepta, así como Pablo encontró a Timoteo en su camino, así como David tuvo en Jonatán un amigo fiel, así Dios alinea las conexiones divinas en el tiempo perfecto. El alma que ha comprendido su valor en Dios deja de aferrarse a lo que no le corresponde. Deja de buscar en las personas lo que solo puede encontrar en su Creador. Deja de medir su identidad con la vara de la aprobación ajena. Porque el amor de Dios es suficiente. Su llamado es irrevocable y su propósito se cumplirá sin importar cuántas veces alguien más haya decidido no ver lo que Él ya ha determinado. Nada que sea parte del plan de Dios requerirá mendigar por reconocimiento. Lo que es de Dios llegará en su tiempo, con paz, con certeza, sin confusión ni dudas. La promesa en Jeremías 29, 11 sigue vigente. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios siempre tendrá la última palabra. No importa cuántas veces alguien no valore lo que eres o lo que haces. No importa cuántas puertas se cierren. No importa cuántas veces el corazón se sienta ignorado. Lo que Dios ha determinado sobre su pueblo se cumplirá, y cuando Él exalta, nadie puede impedirlo. Cuando Él abre puertas, nadie puede cerrarlas. Cuando Él decide levantar a alguien, no hay poder humano que pueda detenerlo. El ser humano tiene la tendencia de aferrarse a aquello que le hace daño. Se acostumbra a la indiferencia, tolera el desprecio, justifica el rechazo y se convence de que, con el tiempo, las cosas cambiarán. Pero la verdad es que el tiempo no cambia los corazones, solo los expone. Hay quienes, sin importar cuánto amor reciban, nunca sabrán apreciarlo, porque no tienen la capacidad de ver el valor de lo que Dios ha puesto en sus manos. No porque falte algo en quien es rechazado, sino porque la ceguera espiritual impide reconocer lo que viene de Dios. Jesús habló de esto cuando dijo: El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. No todos tienen el corazón dispuesto para recibir lo que viene del cielo. Es difícil aceptar que alguien no valore lo que se ha entregado con sinceridad. La mente busca explicaciones, el corazón anhela respuestas, pero hay situaciones que no se pueden racionalizar porque tienen un propósito divino más grande. Dios no siempre revela de inmediato las razones detrás de un rechazo,
pero eso no significa que no haya un plan en marcha. En muchas ocasiones, la falta de reconocimiento es una forma de protección. No todo lo que se desea es lo que conviene. No todas las relaciones llevan al destino correcto. No todas las personas están destinadas a permanecer. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, el padre de David ni siquiera lo presentó como una opción. A los ojos de su propia familia, no era digno de consideración. Pero Dios ya había determinado su destino. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. La falta de reconocimiento de los hombres no detiene el plan de Dios. Nadie puede impedir que Él cumpla lo que ha prometido. Aferrarse a la necesidad de ser valorado por quienes no ven el verdadero propósito puede convertirse en un obstáculo. Jesús nunca rogó por ser aceptado, no mendigó amor, no buscó la validación de los fariseos, no intentó convencer a nadie de su identidad. Cuando lo rechazaron en su propia tierra, simplemente siguió adelante. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. La incredulidad de algunos no detiene el poder de Dios, pero sí puede limitar lo que Él está dispuesto a hacer en un lugar donde no es recibido. No se puede insistir en permanecer donde no se tiene espacio, ni se debe perder energía en convencer a quienes han decidido no ver. Dios siempre abre caminos para quienes confían en Él. Las personas pueden cerrar puertas, pero ninguna barrera humana puede frenar lo que ha sido determinado desde el cielo. José fue vendido como esclavo, pero terminó gobernando sobre la nación que lo había oprimido. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, pero fue usado para liberarlo. Jesús fue despreciado, pero su nombre está por encima de todo nombre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. La falta de reconocimiento terrenal no impide la exaltación divina. Cuando alguien no valora lo que Dios ha puesto en una persona, el problema no está en quien es rechazado, sino en quien rechaza. Jesús dijo: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Mateo 21:42. Lo que algunos desechan, Dios lo coloca en el lugar más alto. Lo que algunos ignoran, Dios lo usa para cumplir su propósito. Quienes hoy no ven, mañana serán testigos de lo que Dios hace con aquellos que confían en Él. Permanecer en relaciones o situaciones donde no hay aprecio es una decisión que impide el crecimiento. La Biblia enseña que hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para construir y un tiempo para derribar, un tiempo para aferrarse y un tiempo para soltar. No todo lo que comienza debe continuar. No todo lo que se anhela es parte del propósito de Dios. No todo lo que parece bueno es lo que realmente conviene. El alma que ha encontrado su identidad en Dios deja de buscar validación en los demás. No necesita que alguien más le diga cuánto vale, porque ya ha recibido su valor de Dios. No necesita ser aceptado por quienes no lo entienden, porque sabe que su propósito no depende de la aprobación humana. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradadas a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. La seguridad en Dios permite soltar sin miedo, permite avanzar sin mirar atrás, permite confiar en que lo que se pierde hoy es insignificante en comparación con lo que Dios tiene preparado. El rechazo no es el final, es el inicio de una nueva dirección.
Es la forma en la que Dios cierra puertas que llevan a lugares equivocados. Es el empuje que se necesita para dejar lo que no edifica. Es la señal de que hay algo mejor esperándonos adelante. Dios nunca permitirá que alguien permanezca en un lugar donde su propósito no puede florecer. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. La historia de la Biblia está llena de momentos en los que el desprecio de los hombres fue usado por Dios para llevar a sus escogidos a lugares más altos. Moisés fue rechazado antes de ser llamado a liberar a Israel. Gedeón fue menospreciado antes de dirigir un ejército a la victoria. Pablo fue perseguido antes de convertirse en el mayor predicador del Evangelio. Jesús fue crucificado antes de resucitar en gloria. Ninguno de ellos encontró validación en los hombres, pero todos fueron exaltados por Dios. El verdadero amor no ignora, no minimiza, no hace sentir invisible. Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir en la sombra del desprecio. Su voluntad es que caminen con la cabeza en alto, seguros de quiénes son en Él. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60:1. No hay razón para permanecer en la oscuridad de la indiferencia cuando Dios ha llamado a vivir en la plenitud de su propósito. El alma que ha entendido su valor en Dios no se aferra a lo que no suma, no ruega por lo que no le corresponde, no insiste en permanecer donde no hay espacio. Confía en que el amor de Dios es suficiente. Cree que su propósito es mayor que cualquier rechazo. Sabe que su destino está asegurado en las manos de aquel que nunca falla. Dios no permitirá que la falta de reconocimiento de otros detenga lo que ha planeado. No permitirá que una persona permanezca en un lugar donde su luz no puede brillar. No permitirá que alguien viva en la constante lucha de intentar demostrar su valía. Lo que Dios ha preparado siempre será mayor que lo que se deja atrás. La historia no termina con el rechazo, sino con la manifestación del propósito divino. Las heridas causadas por la indiferencia sanan cuando el corazón se enfoca en Dios y no en la necesidad de ser apreciado. El alma encuentra descanso cuando deja de buscar en los demás lo que solo el Creador puede dar. El propósito se cumple cuando se deja de insistir en puertas cerradas y se camina con confianza hacia lo que Dios ha preparado. No importa cuántas veces alguien no haya sabido ver el valor que hay en ti. Dios siempre lo ha visto y en el tiempo correcto lo hará evidente ante los ojos de todos. El ser humano, en su naturaleza, busca ser comprendido, amado y valorado. No hay nada más doloroso que extender las manos con sinceridad y recibir indiferencia a cambio. La mente intenta encontrar razones, el corazón se resiste a aceptar la realidad y el alma se inquieta al no comprender por qué alguien no supo apreciar lo que con tanto amor fue entregado. Sin embargo, la Escritura deja claro que no se puede forzar el reconocimiento en lugares donde no ha sido asignado. Hay conexiones que no fueron diseñadas para permanecer y relaciones que, aunque parecían prometedoras, nunca estuvieron alineadas con el propósito divino. Dios, en su perfecta voluntad, permite que ciertas puertas se cierren para que no haya distracción en el camino correcto. No siempre se entiende el propósito detrás de la falta de reconocimiento, pero Dios nunca deja nada sin razón. La mente limitada por la lógica humana tiende a interpretar el rechazo como una señal de fracaso, pero la mirada de Dios es diferente. Cuando alguien no sabe valorar lo que ha sido dado con sinceridad, no significa que carezca de importancia. Significa que esa persona no tiene la capacidad de verlo, o que Dios ha decidido apartarla porque su presencia no encaja en la historia que ha sido escrita desde el cielo.
Jesús mismo vivió el desprecio de quienes no pudieron reconocer su verdadera identidad. Se encontraba en medio de ellos, obrando con amor, manifestando la verdad, pero aún así dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. Su incredulidad los llevó a menospreciar lo que estaba frente a sus ojos, y por esa misma razón se cerraron a lo que Dios podía hacer en sus vidas. El alma que se aferra a ser valorada en lugares donde no es bienvenida pierde de vista su verdadera identidad. La dependencia de la aprobación ajena se convierte en un peso que impide avanzar. La Escritura es clara al afirmar que el favor del hombre no es garantía de éxito, pero el favor de Dios lo cambia todo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29:25. No hay mayor seguridad que descansar en la certeza de que lo que no fue apreciado en un sitio será honrado en el lugar correcto. No es el reconocimiento de las personas lo que determina el destino de alguien, sino el llamado de Dios. Hay momentos en los que Dios permite el desprecio para que se tomen decisiones que, de otro modo, nunca se tomarían. El ser humano tiene la tendencia de aferrarse a lo conocido, aun cuando eso implique sufrimiento. Se justifica la indiferencia, se minimizan los desprecios, se tolera lo que no debería ser aceptado. Todo por el deseo de ser visto y valorado. Pero Dios, en su sabiduría, permite que el corazón se sienta incómodo para que finalmente se suelte lo que nunca debió retenerse. Cuando Pablo hablaba del propósito de aquellos que aman a Dios, declaró con convicción: sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. No todo lo que duele es una pérdida. Algunas heridas son herramientas de Dios para mover a sus hijos hacia lo que realmente les corresponde. Aferrarse a relaciones o situaciones donde no se es valorado puede convertirse en un obstáculo. La fe no se fortalece en la desesperación de querer ser aceptado por quienes han decidido no ver. Jesús, al enviar a sus discípulos, les instruyó sobre cómo actuar si no eran recibidos en un lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies. Marcos 6:11. No se les ordenó insistir, convencer, ni pelear por reconocimiento. Se les enseñó a seguir adelante, porque el llamado era demasiado grande como para quedarse estancados en la búsqueda de validación. La misma instrucción sigue vigente. No se debe buscar la aceptación en aquellos que no están destinados a caminar en el mismo propósito. Dios jamás permitirá que lo que Él ha depositado en alguien se desperdicie en lugares equivocados. Cuando una persona no es apreciada en un sitio, es porque no pertenece ahí. Jesús habló de la importancia de sembrar en tierra fértil y no en suelos que no pueden producir fruto. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 13:5-6. No todo lugar es adecuado para crecer. No todas las conexiones son divinas. No todas las relaciones han sido establecidas por Dios. Aceptar esta verdad es liberador, porque permite soltar sin culpa y avanzar sin temor. El tiempo es un filtro. Con los años, lo que parecía una pérdida se revela como una bendición. Lo que parecía injusto se entiende como protección. Lo que alguna vez se lloró se convierte en un testimonio de cómo Dios redirigió los pasos hacia algo mucho mejor. José, cuando enfrentó a sus hermanos después de haber sido vendido como esclavo y haber pasado años en el exilio, pudo ver con claridad el propósito detrás de su sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Génesis 50:20. Lo que parecía una traición fue el instrumento que Dios usó para posicionarlo en el lugar que le correspondía. No hay razón para insistir en un lugar donde no hay espacio para florecer. La fe verdadera confía en que si una puerta se cierra, es porque Dios tiene preparada otra mucho mejor. Mira que te he puesto delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. No hay poder humano que pueda cerrar lo que Dios ha decidido abrir. No hay desprecio que pueda impedir la manifestación del propósito divino. No hay falta de reconocimiento que pueda anular lo que ha sido determinado en el cielo. La paz llega cuando el corazón deja de buscar aprobación en quienes no tienen la capacidad de darla. La tranquilidad se manifiesta cuando se confía en que Dios es quien levanta, quien exalta, quien abre caminos donde no los hay. No hay necesidad de luchar por reconocimiento cuando el Creador del universo ha sido quien ha establecido el propósito. El alma que ha sido afirmada en Dios no se detiene por la indiferencia, porque sabe que el destino final no depende de la mirada de los hombres, sino de la soberanía divina. El amor de Dios no deja espacio para el vacío que produce la falta de aprecio humano. Su amor llena, restaura y fortalece. No hay rechazo que pueda compararse con la aceptación que se encuentra en él. No hay desprecio que pueda anular la gracia que ha sido derramada sobre quienes confían en su voluntad. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. No hay razón para cargar con la angustia de querer ser visto cuando Dios ya ha declarado que sus hijos son preciosos ante sus ojos. Dios no permitirá que lo que ha sido sembrado con amor quede sin recompensa. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. La fidelidad a Dios siempre traerá cosecha, incluso cuando la valoración de los hombres no llegue. El tiempo de Dios no falla. Quien hoy no ve, mañana será testigo de lo que Dios ha hecho con aquellos que decidieron confiar en Él. El futuro está asegurado en las manos de aquel que nunca se equivoca. No importa cuántas veces una persona haya sido ignorada, no importa cuántos desprecios haya enfrentado, no importa cuántas puertas se hayan cerrado. Lo que Dios ha determinado se cumplirá. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Nada de lo que se ha perdido se compara con lo que Dios tiene preparado. No hay razón para lamentarse por lo que no fue, porque lo que viene será mucho mayor. El rechazo nunca ha sido el final de la historia para aquellos que confían en Dios. La falta de reconocimiento por parte de las personas no tiene el poder de invalidar lo que Dios ha determinado. Lo que no se valora en un lugar será honrado en otro. Lo que hoy se ignora, mañana será exaltado. La mente humana busca respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios es perfecto. Cada falta de aprecio, cada indiferencia, cada puerta cerrada es parte de un plan mayor. No es un error, no es un descuido, es una preparación. Dios no permite que sus hijos permanezcan en lugares donde su propósito no puede desarrollarse por completo. Jesús vivió en carne propia, lo que significa no ser valorado por aquellos que deberían haberlo reconocido primero. Los suyos no lo recibieron, los fariseos lo despreciaron, los maestros de la ley lo rechazaron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 11. No fue la multitud la que determinó su destino, sino el propósito eterno de Dios.
La falta de aceptación no cambió su identidad ni su llamado. En su momento, fue ridiculizado, humillado y desechado, pero su victoria estaba asegurada. Todo lo que sufrió tenía un propósito más grande. Cada palabra de desprecio, cada burla, cada vez que fue ignorado o desacreditado, solo lo acercó más al cumplimiento de su misión. El silencio de quienes no valoran no es señal de derrota. Es una confirmación de que Dios está dirigiendo el camino hacia algo mayor. La resistencia de las personas no puede frenar la voluntad divina. José fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en la prisión, pero la mano de Dios nunca se apartó de él. Cuando el tiempo fue cumplido, todo cambió. No hubo fuerza humana que pudiera impedir que llegara al lugar que Dios había preparado para él. Lo que comenzó con el desprecio de sus propios hermanos, terminó con la manifestación del favor de Dios en una tierra extranjera. Jehová estaba con José y lo prosperó en todo lo que hacía. Génesis 39:3. La presencia de Dios es suficiente para hacer que el rechazo de los hombres no tenga poder sobre el destino de aquellos que confían en Él. Cada vez que alguien no valora lo que Dios ha puesto en una persona, el cielo está observando. No hay acción que pase desapercibida ante los ojos de Dios. No hay injusticia que Él ignore. No hay indiferencia que Él no note. La fidelidad siempre tiene recompensa. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. Nada de lo que se ha sembrado con sinceridad quedará sin cosecha. La falta de reconocimiento terrenal no anula la recompensa celestial. Las relaciones que no edifican, las conexiones que no fortalecen, los vínculos que no son parte del propósito de Dios terminan por sí solos cuando se deja de insistir en lo que no ha sido ordenado. No hay razón para buscar permanencia en lugares donde el alma no es valorada. La enseñanza de Jesús a sus discípulos dejó claro que no se puede forzar la aceptación. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. No se trata de orgullo ni de rencor, sino de comprensión espiritual. Dios no obliga a nadie a quedarse donde no es recibido. Cada vez que alguien experimenta el desprecio, el cielo está preparando una respuesta. Cuando David fue ignorado por su propia familia, Dios ya había determinado que sería rey. Mientras sus hermanos desfilaban ante Samuel, convencidos de que eran la elección correcta, Dios ya había fijado su mirada en el pastor de ovejas que nadie consideró digno de llamar. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Lo que las personas no ven, Dios ya lo ha reconocido. Lo que no es valorado por algunos será exaltado por el Padre en el tiempo correcto. La impaciencia hace que muchos se queden en lugares donde no pertenecen. El miedo al cambio impide soltar lo que ya no tiene propósito. La necesidad de ser valorado lleva a secretaría a aceptar menos de lo que Dios ha preparado. La falta de reconocimiento puede nublar la percepción, pero no debe debilitar la fe. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Lo que parece un error humano es parte del diseño divino. Lo que parece una injusticia es una redirección. Lo que parece una pérdida es en realidad una ganancia oculta. El propósito de Dios no está condicionado a la aprobación de otros. La historia de Jesús lo confirma.
No fue aceptado en su propia tierra, no fue reconocido por los líderes religiosos, no fue comprendido por muchos de los que le rodeaban. Pero nada de eso impidió que la voluntad del Padre se cumpliera en su vida. En el momento en que todo pareció terminado, cuando fue crucificado y sepultado, la gloria de Dios se manifestó de la manera más poderosa. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria. Cuando el alma encuentra su seguridad en Dios, deja de buscar validación en quienes no pueden ofrecerla. La paz no viene de ser reconocido por las personas, sino de saber que la mirada de Dios nunca se aparta. La tranquilidad llega cuando se deja de depender de la aceptación ajena y se empieza a confiar en el plan divino. La fe permite soltar sin temor, avanzar sin mirar atrás y esperar con certeza que lo que está por venir será mayor que lo que se ha perdido. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43, 18, 19. La falta de reconocimiento nunca será el final del camino. Dios es experto en tomar lo que fue ignorado y darle un lugar de honor. Los humillados serán exaltados. Lucas 14:11. Lo que ha sido despreciado será restaurado. Lo que ha sido pasado por alto será recordado en el momento perfecto. La paciencia es la clave para ver la obra completa. La confianza es el fundamento para no desesperar. La obediencia es la llave que abre las puertas correctas en el tiempo de Dios. Nada que provenga de Dios requiere ser forzado. Lo que es parte del propósito divino encaja sin presión, sin angustia, sin necesidad de mendigar atención. La dirección de Dios es clara cuando se aprende a soltar lo que no tiene propósito. El camino se vuelve liviano cuando se deja de cargar con el peso de querer ser valorado por quienes no tienen la capacidad de hacerlo. Las temporadas de rechazo no son señales de derrota, sino etapas de formación. Son el proceso necesario para que el carácter sea moldeado y la fe sea fortalecida. Cada herida que produce la falta de aprecio es sanada por la certeza de que Dios tiene el control absoluto. Cada silencio de los hombres es cubierto por la voz de Dios afirmando que su propósito sigue en pie. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. El futuro de quienes confían en Dios no está determinado por la mirada de quienes no supieron valorar lo que llevaban dentro. Las puertas que Él abre no dependen del reconocimiento humano. Los caminos que Él traza no están sujetos a la opinión de las personas. Lo que ha sido prometido se cumplirá, sin importar cuántas veces alguien haya sido ignorado, menospreciado o descartado. Dios tiene la última palabra. Y cuando Él decide levantar a alguien, no hay poder humano que pueda impedirlo. El rechazo puede parecer un golpe inesperado, pero en las manos de Dios se convierte en una herramienta para el crecimiento. No es el final de una historia, sino la preparación para un capítulo aún mayor. Lo que parece una pérdida es en realidad una oportunidad de ser redirigido hacia lo que realmente edifica. Hay momentos en los que Dios permite la indiferencia de otros para que el corazón aprenda a depender solo de Él. No se trata de venganza, ni de probar un punto, ni de demostrar que se es digno de aprecio. Se trata de reconocer que el valor no está en lo que los demás ven, sino en lo que Dios ha determinado desde el principio. Dios no obra dentro de los parámetros humanos. Cuando alguien no te valora, no es un error, es una señal.
no una señal de que has fallado, sino de que Dios tiene algo diferente. El hombre busca aprobación en lo visible, pero Dios trabaja en lo eterno. La insistencia en recibir reconocimiento en el lugar incorrecto es lo que impide avanzar. Jesús mismo nunca se preocupó por encajar en los estándares de aceptación de su tiempo. No modificó su mensaje para agradar a las multitudes, no suavizó la verdad para obtener la admiración de los líderes religiosos. Su enfoque estaba en el propósito del Padre, no en la opinión de los hombres. Las estaciones cambian. Lo que en un momento parece una derrota se transforma en una preparación. Cada relación que se rompe, cada puerta que se cierra, cada persona que elige no ver el valor de lo que Dios ha puesto en ti está cumpliendo un propósito. No todo lo que se pierde es una pérdida, y no todo lo que duele es un castigo. A veces, lo que se percibe como un obstáculo es un desvío divino hacia algo mejor. El que confía en Dios no necesita aferrarse a lo que se va, porque su confianza no está en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios nunca abandona a los suyos. El alma encuentra paz cuando deja de preguntar por qué y empieza a agradecer por lo que está por venir. La incertidumbre del presente no es comparable con la gloria del futuro. Lo que Dios ha preparado es mayor que cualquier rechazo, mayor que cualquier indiferencia, mayor que cualquier desilusión. Las heridas sanan cuando se camina con fe, cuando se suelta lo que no era parte del plan y se toma con valentía lo que Dios ha dispuesto. La recompensa no está en la validación de los hombres, sino en la satisfacción de saber que el propósito divino sigue intacto. El final de una historia no lo dicta el desprecio de otros, sino la voluntad de Dios. El que hoy no valora, mañana será testigo de lo que Dios hace con aquellos que confían en Él. La mirada debe estar fija en lo eterno, el corazón debe descansar en la verdad, y los pasos deben seguir adelante con la certeza de que lo mejor aún está por venir.